Buenas con todos. El día de hoy lo que vamos a tratar, o el tema que corresponde, es conocer un poco lo que es la historia de la psicología. Es decir, que vamos a abordar los orígenes de la psicología, vamos a abordar también cuáles fueron las primeras escuelas psicológicas que aparecieron y hoy en día, de manera contemporánea, que ya no se habla de escuelas, sino más que todo se utiliza el concepto de enfoques. De ahí que el día de hoy en la clase vamos a comprender un poco cómo es que esta ciencia se ha ido elaborando, cómo es que esta ciencia se ha ido enmarcando y prácticamente conocer un poco de su proceso, ¿no? Y vamos a comprender cómo esta ciencia también no aparece de manera espontánea, sino que prácticamente va a tener influencias de la física, de la fisiología, de la medicina, de la filosofía, etcétera. De ahí que la psicología, hay un gran debate, ¿no? Por ello, si es que es una ciencia social o si es que es una ciencia natural. Por ahí hay como una especie de eclecticismo, sincretismo, ¿no? Que consideran a la psicología como que una ciencia que tiene base biológica, pero que se ocupa del campo social. Ahora, todo eso es lo que vamos a analizar. Ahora también tener en cuenta otro aspecto. La psicología tiene lo que vendría a ser dos fases, dos periodos o dos etapas. ¿Cuáles son esos dos periodos o dos etapas de la psicología? Primero se le conoce la etapa precientífica y segundo la etapa científica. Esas son las dos fases, los dos periodos. Ahora, en cada etapa siempre hay, por así decirlo, alguien que resalta, ¿no? Lo mismo. La psicología tiene un padre de la psicología antigua y un padre de la psicología moderna. Un padre de la psicología precientífica y un padre de la psicología científica. Te lo comento para que lo tengas en cuenta. Mira, el padre de la psicología precientífica se llamó así Aristóteles y el padre de la psicología científica se llamó Wilhelm Wundt. Wundt es el que funda el primer laboratorio experimental en el año de 1879 en Leipzig, Alemania, y a partir de él se inaugura lo que es la ciencia de la psicología, ¿no? Y también Wundt fundó una escuela llamada el conciencialismo, que más adelante por su discípulo Titchener sería llamada lo que es el estructuralismo y demás. Pero eso lo vamos a abordar con calma. Ten en cuenta eso. Periodo precientífico, aparece un personaje muy importante, que es Aristóteles, padre de la psicología antigua. Periodo científico, aparece el inaugurador de la psicología como ciencia, Wilhelm Wundt, en Leipzig, Alemania, en 1879. Listo, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Ahora, prácticamente ese es el índice que te he preparado. El índice tiene que ver más que todo el cómo vamos a abordar la clase, el cómo la clase está estructurada, está formada, ¿no? Ahora, mira, primero vamos a ver los precursores de la psicología científica, es decir, aquellas personas que son sus antecesores, aquellas personas que plantearon conceptos relacionados a lo que vendría a plantear la psicología científica, o aquellos intelectuales que dieron un gran aporte, ¿no? Para fundar esta ciencia de la psicología. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Ahora, de ahí vamos a ver como segundo tópico las escuelas psicológicas. En otras palabras, vamos a ver cómo surgieron las primeras escuelitas de psicología, porque cuando la psicología nace como ciencia, surgen diversas escuelas. Por un lado está el estructuralismo, por otro está el funcionalismo, por otro el psicoanálisis, por otro el conductismo, por otra la reflexología, por otra la de Gestalt, etc. Surgen varias escuelitas con diversos nombres y cada escuelita se va a caracterizar por tener un objeto de estudio. Es decir, que cada escuela va a estudiar diversos aspectos de la realidad. Por ejemplo, por ahí va a haber una escuela llamada los estructuralistas que decían, hay que estudiar a la conciencia como una estructura. Por otro lado van a estar, por ejemplo, los funcionalistas que decían, ¿de qué me sirve estudiar a la conciencia como una estructura? Si la conciencia más bien es algo dinámico, algo que cambia, decían los funcionalistas. Hay que estudiar cómo la conciencia se adapta al medio. Y de ahí viene otro loquito, ¿no? Por así decirlo, un gran, ya que fue acusado de muchas cosas, un señor llamado Sigmund Freud, que funda una escuela llamada el psicoanálisis. Él decía hay que estudiar algo llamado el inconsciente, el inconsciente, y cómo este se manifiesta muchas veces en determinados actos por los cuales nosotros mismos ni siquiera nos percatamos, ¿no? Pero de ahí viene otra escuela, como la escuela de Gestalt, ¿no? La escuela de Gestalt decía hay que estudiar la percepción, cómo es que el ser humano percibe su realidad, la experiencia inmediata, y elaboran leyes o principios de la percepción. Por otro lado, hay una escuela llamada la reflexología, que decía hay que estudiar la actividad nerviosa superior, es decir, conocer el sistema nervioso central, y la reflexología proponía prácticamente estudiar todo el ser humano, pero desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Centrándonos en el sistema nervioso central. Por ahí también surge otra escuela llamada el conductismo, que va a tener como base la reflexología, ¿no? Que decía hay que estudiar, la psicología debe estudiar el comportamiento, la conducta humana.
Y así, pues, sin embargo, todas estas escuelas se caracterizaron por ser de corte dogmática, de carácter dogmático. ¿A qué me refiero de carácter dogmático? Me refiero a que estas escuelas creían tener la razón, creían tener la verdad. Y como creían tener la razón, creían tener la verdad, le decían a las otras escuelas, ¿sabes qué? Tú estás equivocado, yo tengo la razón, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Y en ese sentido, estas primeras escuelas psicológicas que aparecieron, bueno, tuvieron un tanto de corte dogmática, ¿no? Creyeron tener la razón, creyeron tener la verdad y creyeron estar en lo cierto. Y de ahí que no aceptaban los cuestionamientos de las otras escuelas, la hacían. No solamente ellos, sino que, surgen otras escuelas, ¿no? Otras escuelas de pensamiento, las cuales no las he puesto ahí porque prácticamente ya sería como hacer una especie de documental, no hice solamente una clase para poder conocer las perspectivas generales. Sin embargo, sí voy a centrarme en cada uno de los detalles, por así decirlo, más prioritarios, más específicos, para poder comprender un panorama general. Ahora, te había comentado de que hoy en día ya no se habla de escuelas, sino se habla de enfoques, enfoques. Por ejemplo, ya no se habla de psicoanálisis, sino se habla del enfoque psicodinámico. Por ejemplo, ya no se habla de lo que vendría a ser la escuela conductista, no, se habla del el neoconductismo también se le llama corriente neoconductista, ¿no? Hoy en día se utiliza el término enfoques corrientes psicológicas contemporáneas. Ahora, han surgido otros enfoques, ¿no? El cognitivismo, el humanismo, el neuropsicológico, etcétera. Pero bueno, prácticamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Esto es como va a estar estructurada la clase, ¿no? Ahora aquí te he puesto, bueno, un datito, ¿no? ¿Sabías que en 1879 Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia? Ese señor de acá es el que va a fundar la psicología. Y además déjame comentarte que ese señor era médico, médico. De ahí que va a tener mucha influencia por parte de su carrera, ¿no? De ahí que va a centrarse mucho en los aspectos biológicos también. Sin embargo, va a querer estudiar la conciencia. Listo. Si es que hasta ahí, bueno, no hay ninguna duda, pasemos a lo siguiente. Aquí está la fotito, aquí está la fotito. No sé si puedes ver, acá está Wundt en la parte verde, pero aquí está Aristóteles, padre de la psicología antigua, padre de la psicología antigua, padre de la psicología antigua. Ese señor que está ahí es Aristóteles. Él tenía una postura cardiocentrista, ¿no? Porque creía de que el órgano más importante del ser humano es el corazoncito. El corazoncito. A diferencia de Hipócrates. Te comento un dato muy, muy interesante, bien bonito, mira. Te comento un dato antes de pasar a esto. En la antigüedad hubo un debate. Aristóteles es considerado no solo el padre de la psicología antigua, sino también es considerado el padre de la biología antigua. ¿Por qué? Porque se comenta que él diseccionaba animales y todo eso. Incluso tiene tratados de biologías, ¿no? En la que describe con muy buenas características las propiedades que tenían los animalitos dentro de sus cuerpos. Y por otro lado estaba Hipócrates, Hipócrates de Cos, que era el padre de la medicina. No sé si has escuchado de repente tú en algún momento esta idea de que te quiero con todo mi corazón, o prácticamente frases así como que te dicen, realmente te voy a entregar todo mi corazón, o sea, como si en el corazón se encontrara la parte efectiva del ser humano, ¿no? Ya, esta idea proviene de Aristóteles, ¿por qué? Porque Aristóteles creía de que prácticamente el corazón era un órgano tan importante, porque él cuando comenzó a diseccionar estos animalitos, veía de que el corazón era un órgano demasiado importante. ¿Por qué? Porque llegaban un montón de tubos, de ramas, llegaban hacia él esos tubos y salían un montón de tubos que vendrían a ser los vasos sanguíneos, ¿no? Y prácticamente, y Aristóteles esa postura se le conoció como cardiocentrista, diciendo de que el órgano más importante del ser humano es el corazón. Y en Aristóteles creía de que ahí se alojaba lo que vendría a ser los sentimientos, las emociones, las pasiones, los estados de ánimo, etcétera. Toda la parte afectiva, ¿no? Sin embargo, por otro lado estaba Hipócrates de Cos, que era el padre de la medicina. Hipócrates de Cos proponía más bien una postura encefalocentrista, ¿no? Porque él decía de que el cerebro era lo más importante de todo. Pero hoy en día todavía como que tenemos mucha influencia de Aristóteles, ¿no? Cuando decimos, realmente me importas con todo mi corazón, o sea, como todavía ha quedado esa idea, ¿no? De que en el corazón están almacenados las emociones, sentimientos, etcétera. Pero ya en este curso de psicología nos vamos a ir dando cuenta de que, por ejemplo, cuando hablamos de emociones, están más relacionadas con lo que vendría a ser el sistema límbico y otras cuestiones más. Ahora sí, vamos directamente a los precursores de la psicología. Déjame comentarte también algo bien interesante, que es que la psicología tiene muchos antecesores. Como te había dicho en un principio, no es que surge de manera espontánea, sino que va a haber pensadores que han influido mucho en la psicología. Y bastantes de ellos, aunque no lo creas, fueron filósofos. Mira, primero, en la comunidad primitiva,
es decir, cuando todavía no aparecía la escritura, ya que recordemos de que la historia se divide en dos: comunidad primitiva, aparece la escritura, y recién podemos hablar de historia, porque la comunidad primitiva pertenece a lo que es la prehistoria, la prehistoria. Ahora, en la comunidad primitiva se da una especie de especulación, ¿no? El ser humano comienza a especular y todo ello. Pero esta especulación se va a caracterizar por ser mágico-religiosa. ¿Por qué? Porque el ser humano, al no tener los conocimientos de la naturaleza, al no comprender los fenómenos naturales, comenzaba a especular de manera mágica, religiosa. Por ejemplo, asociaba a los truenos, asociaba a los fenómenos que desconocía la naturaleza, temblores, etcétera, como con dioses y todo ello, ¿no? De ahí que se da una especulación mágica religiosa acerca de las concepciones psicológicas, es decir, de la mente, de la conciencia, etc. Entablando una relación de alma-vida, animismo. Es decir, que ellos creían de que prácticamente había como una especie de alma, pero el alma, entiéndase como psique, como algo, como mente, ¿no? Como algo que le va a dar soporte, algo que le va a dar sustrato al ser humano. Y esto es algo que se va a ver mucho también en los griegos, ¿no? Los griegos entendían el alma como una especie de soporte de vida, como algo vital, algo relacionado con la vida. Y no tanto relacionado como hoy en día, ¿no? Con cuestiones metafísicas. Cuando yo te hablo de alma, automáticamente tú piensas de repente en cristianismo, ¿no? No, no, no. Esto estamos hablando miles de años antes de Cristo. Así que bueno, tenía una función anímica, ¿no? El alma, ¿no? Ahora, Sócrates, ya estamos hablando de la antigua Grecia, estos personajes que te voy a hablar aquí, Sócrates, Platón y Aristóteles, prácticamente son personajes de la antigua Grecia. Sabemos de que Grecia es la cultura matriz, ¿no? También llamada la cuna de la civilización occidental, porque ahí surgen muchas ciencias, ¿no? Por ejemplo, padre de la psicología antigua, Aristóteles. ¿Quién es? Griego, macedónico, griego. Padre de la biología antigua, Aristóteles. Padre de la psicología, de la literatura, Aristóteles. Padre de la economía, Aristóteles. Padre de la medicina, Hipócrates de Cos. Padre de la geometría, Hipócrates también fue griego. Padre de la geometría, Euclides, ¿no? Euclides, un gran matemático, geómetra. También griego, o sea, muchos de los saberes se centran en Grecia, en Grecia. El mejor orador, ¿dónde surge la oratoria? En Grecia uno de los mayores oradores eran los sofistas, ¿no? Protágoras y todos ellos, pero también había un gran orador que era Demóstenes, o sea, muchos de los saberes surgen en Grecia. Ahora, sigamos con la clase. Sócrates propone lo que es el método de la introspección. ¿Qué es el método de la introspección? La psicología lo utilizaba mucho en sus principios. Hoy en día también, pero bueno, como que a veces se deja un poco de lado por no tener mucho rigor científico, ¿no? Por centrarse mucho en la subjetividad. ¿Qué es eso de la introspección? Te comento, mira. La introspección tiene que ver con el proceso de observación. La observación se puede dar de dos maneras: externa, que se le conoce como extrospección, y interna. Recuerda que la observación es el primer paso del método científico. Observar para describir y de repente elaborar una hipótesis. Ahora, hay dos tipos de observación, como digo, externa e interna. La introspección es un tipo de observación interna. ¿Por qué? Consiste en preguntarnos, en ver hacia nosotros mismos. Introspección, intro es dentro, dentro. Inspeccionar dentro de mí. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué es que me comporto como me comporto? ¿Por qué siento esto en ese instante? Con eso tiene que ver la introspección, o analizar sobre un acontecimiento de tu vida, ¿no? O analizar simplemente de manera general todo. Con eso tiene que ver la introspección. ¿Quién es el que funda por así decirlo, o elabora este método? Sócrates. Sócrates se comenta que es el padre de la filosofía. El padre de la filosofía es Sócrates. Sócrates elabora este método de la introspección. Él decía muchas veces a los ciudadanos: conócete a ti mismo, ¿no? Recordemos su famoso método del diálogo socrático, ¿no? El que hacía de que las personas reflexionen sobre sí mismos, sobre sus conductas, sobre su forma de pensar, ya que muchas veces las personas, decía Sócrates, creen tener la verdad, ¿no? Y van por las calles asumiendo que saben muchas cosas, pero en realidad son ignorantes. Es más, ignoras de que ignoran, decía Sócrates. Y Sócrates lo que hacía por una serie de preguntas, los hacía reflexionar y las hacía que reconozcan su ignorancia. Y Sócrates le decía: conócete a ti mismo. El proceso de autoconocimiento, de autoobservación hacia nosotros mismos es muy complejo. Es más, Sócrates también tenía una bonita frase, ¿no? Él decía, o podríamos extrapolar, que más o menos decía esto, ¿no? De manera un poco parafraseando. Cuando tienes problemas, seguiría Sócrates, cuando de repente tú tienes dificultades, tienes algún pesar, algo, no pidas consejo. ¿Sabes por qué? Porque nadie te va a conocer más que tú mismo. Tú eres la única persona que se puede conocer hacia sí mismo. De ahí que las mejores respuestas no están en los consejos, sino que las mejores respuestas las encontramos nosotros mismos. Ahora vamos con lo que vendría a ser el amigo Platón. Platón, te comento, fue discípulo de Sócrates. Platón, ¿qué es lo que estableció Platón?
Platón establece algo bien interesante, que es el dualismo alma-cuerpo, y además establece lo que es la naturaleza tripartita del alma. Platón creía de que el alma estaba como que encapsulada, acorazada, encarcelada, la denominaba él, ¿no? El cuerpo. Y el cuerpo era la cárcel del alma. Sin embargo, esta idea, bueno, está muy ligada a su teoría de las ideas, ¿no? Su teoría ontológica de las ideas. Pero eso es un poco más filosófico. Pero algo muy interesante que hace Platón es que decía de que el alma tiene una naturaleza tripartita. ¿A qué me refiero con esta naturaleza tripartita? Él tiene un librito llamado La República, La República. En este librito llamado La República, él prácticamente plantea de que el hombre, bueno, el ser humano tiene una naturaleza del alma que se puede dividir en tres partes o en tres aspectos. Platón en este librito La República, tú vas a encontrarse que lo lees muchos mitos, porque Platón decía de que muchas veces el lenguaje es insuficiente para expresar algunas determinadas cosas, ¿no? ¿No te ha pasado que muchas veces tú estás hablando con alguien, quieres buscar un término, pero no lo encuentras, y a veces no es por falta de lectura, sino es porque a veces el lenguaje es insuficiente para poder expresar o comunicar algo? En ese sentido, lo que proponía Platón prácticamente, bueno, hay que recurrir al arte, ¿no? El arte, la expresión artística puede ser una forma más elevada de poder expresar algo, ¿no? La literatura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Platón recurría a mitos o alegorías, ¿no? De ahí que en el libro de la República tú vas a encontrar muchas alegorías, como el mito de el mito del anillo de Giges, la alegoría de la caverna, etcétera. Pero hay un mito también bien interesante, que es el mito del carro alado. También está el mito de los metales, ¿no? En el que había tres tipos de alma, ¿no? De oro, plata y bronce, etcétera. Pero bueno, algo interesante que dice, hay un mito del carro alado. Platón dice que el alma del ser humano, es prácticamente como un jinete con su carroza y sus dos caballos. El jinete, que es el que va a conducir la carroza, y a los dos caballos, hay dos caballos, uno negro y uno blanco. El jinete es la parte racional del alma, la parte racional. El caballo blanco es la parte volitiva, es decir, la parte que está asociada a la voluntad, a la fuerza física, a la valentía, a la gallardía, a la ferocidad. Y la parte negra del caballo negro es la parte concupiscible del alma, la parte apetitiva, instintiva. Y esta parte, y cada una de estas partecitas, por ejemplo, la parte racional del alma se encuentra en la cabeza, la parte volitiva se encuentra en el pecho, y la parte concupiscible o apetitiva se encuentra en lo que vendría a ser el vientre, el estómago, ¿no? Y Platón decía de que cada una de estas partes predomina en determinados ciudadanos, ¿no? En determinados individuos de la población. Y cada uno debía cumplir su función, ¿no? De ahí que el alma estaba atribuida con la naturaleza de cumplir su función de cada uno. Por ejemplo, aquellos en los que predominan el alma concupiscible, decía Platón, se deben encargar de dedicarse a las actividades comerciales, ¿no? Al comercio, a la agricultura, ganadería, etcétera, contribuir al pueblo. Los que predomina la parte volitiva, feroz, deberían ser prácticamente los guardianes de la ciudad, aquellos que la protejan. Y aquellos en los que predomina el alma racional son aquellas personas que deberían gobernar, es decir, ser un rey filósofo. Bueno, eso es algo muy interesante. Sin embargo, su concepción de tripartita del alma, de la naturaleza tripartita del alma de Platón. Ahora déjame comentarte un poco también la concepción del alma de Aristóteles es discípulo de Platón, mira, bien interesante, ¿no? Sócrates tuvo por discípulo a Platón y Platón tuvo por discípulo a Aristóteles. Aristóteles decía algo bien bonito, ¿no? Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Por qué? Porque Aristóteles reformula algunas de las teorías platónicas y crea también su propia teoría, ¿no? Su famosa teoría de la sustancia y otras cosas más. Pero como esta es una clase de psicología, nos vamos a centrar solamente en el aspecto psicológico. Aristóteles es considerado el padre de la psicología antigua. ¿Por qué? Porque escribe directamente, una obra de psicología. ¿Cómo se llama esa obra de psicología? El Tratado del Alma. También la puedes encontrar como el Tratado del Ánima, ya que alma, ánima, psique, mente, se puede traducir de esas maneras la palabra, ¿no? Ya que la palabra psicología deriva del griego psique, que se traduce como alma, como mente. Ya en el Tratado del Alma, o el Tratado del Ánima, en esta obra Aristóteles, bueno, habla sobre algunos procesos, pero con las limitaciones de su tiempo, ¿no? Algunos procesos de la mente, ¿no? Además, algo bien interesante que da en esta obra, el Tratado del Alma, un aporte. Dice que el alma se va a caracterizar en los seres vivos, ¿no? Por tres aspectos. Recordemos que en biología Aristóteles también es el que establece esta idea de tres reinos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal y bueno, de los seres humanos, ¿no? El reino animal y el reino vegetal. Prácticamente lo que hace Aristóteles en esta obra
divide a la naturaleza del alma en tres aspectos. Él decía, mira, de que prácticamente es superior a las otras formas de vida. Es superior a los animalitos y es superior a las plantitas. Las plantitas se van a caracterizar por tener un alma vegetativa, decía Aristóteles, ¿no? Un alma vegetativa. Ahora, ¿a qué me refiero con un alma vegetativa? El alma vegetativa, decía Aristóteles, tiene características muy singulares, muy individuales. ¿Cuáles son esas características? Dos en especial. Que el alma vegetativa se caracteriza por nutrirse, es decir, se alimenta, pero además también se reproduce. Esa es el alma característica de las plantitas. Pero ahora hay otra alma que es superior a ella, que es el alma sensitiva, que es característica de los animales, decía Aristóteles, el alma sensitiva. ¿Por qué? Porque se reproduce, al igual que el alma vegetativa, además también se alimenta, pero además se caracteriza por algo muy esencial, que es que siente dolor y siente placer. Tú, por ejemplo, pateas a tu perrito, ¡pa! Le duele, ¿no? Le duele y se va. O, por ejemplo, tú le das comida, come, siente placer. Y de ahí que los animalitos, bueno, tienen almas sensitivas, sienten. Y el ser humano se caracteriza por también, en alguna medida, tiene las funciones tiene las características, las propiedades de lo que vendría a ser el alma y las funciones del alma vegetativa, tanto como sensitiva, porque el ser humano se nutre, el ser humano se reproduce, el ser humano siente, pero además el ser humano tiene algo característico que no tienen otras especies, y eso lo hace superior. Es racional, de ahí que Aristóteles definía al hombre como un animal racional. Ahora, bueno, afirmó también que el fin de la vida es la felicidad. Eso ya lo escribe en un librito llamado Ética Nicómaco. Aristóteles tenía un librito llamado Ética Nicómaco, que Nicómaco era su padre, que era médico, en el que dice, ¿no?, que el fin del hombre es la felicidad, la eudaimonía, ¿no?, el bien mayor, y que solamente se puede alcanzar esa felicidad por medio de una vida virtuosa, ¿no? Ahora, vamos con Descartes. Descartes es, bueno, el padre del racionalismo, padre de una corriente llamada el racionalismo, ya que predominó mucho bastante la idea de la razón, ¿no? También es padre de la filosofía moderna, padre de la geometría analítica, y bueno, también es considerado uno de los iniciadores de la filosofía de la mente, ¿no? Ya que Descartes, va a ser algo muy interesante, ¿no? Concebía al hombre como una especie de máquina. Lo que pasa es que en el siglo XVI que vivió Descartes, se tenía la idea de que el hombre y los seres vivos funcionaban como una especie de máquina. Tenía una perspectiva mecanicista. Es más, si tú lees el libro de Descartes, Descartes tiene libros, bueno, tiene varios libros. Los más conocidos son Meditaciones Metafísicas, El discurso del método y Guía para la dirección del espíritu, que son los tres más populares de Descartes. Pero hay un libro que es menos popular y que yo te lo recomendaría tal vez si te interesa la perspectiva mecanicista. Dice Descartes que lo leas. Se llama así, El Tratado del Hombre. El Tratado del Hombre. ¿En qué consiste este libro? Tiene ideas muy locas, ya te comento alguna de ellas. Una de ellas te comento. Descartes creía de que si un ser humano consume muchos líquidos, esto le va a ayudar a tener una mejor circulación. ¿Cómo? El libro El Tratado del Hombre lo explica así. A mayor consumo de líquidos, a mayor consumo de líquidos, estos líquidos al ingerirse y al entrar al cuerpo se evaporan y dan formación a lo que es la sangre, forman la sangre. Y la sangre, a mayor sangre, mejor circulación vamos a tener. Una idea curiosa que tenía Descartes, ¿no? Creía de que el corazón también es el que formaba sangre, creía Descartes, ¿no? Eso lo explica en el Tratado del Hombre. Pero bueno, es que la fisiología de su tiempo también era un poco primitiva, ¿no? No había los descubrimientos que hoy en día hay, los aparatos tecnológicos, etcétera. Pero él daba explicaciones así muy locas, ¿no? Desde una perspectiva mecanicista y maquinista. Creía que también los animalitos que funcionaban como una especie de máquinas. Y bueno, esta perspectiva mecanicista la habla mucho en su Tratado del Hombre, ¿no? Aparte también comentarte de que Descartes habla sobre el cuerpo y el alma. Descartes asumía la idea de que existe un alma. A la parte del cuerpo la llamaba la rex extensa. ¿A qué me refiero con la extensión? Es la propiedad material que tienen todos los cuerpos materiales tienen extensión. En otras palabras, que todos los cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. A eso me refiero con la extensión. ¿Y qué es había otra rex, que era la rex cogitans, el yo, lo individual, lo subjetivo, el alma, ¿no? Descartes concebía de que el ser humano es de naturaleza dual. La rex cogitans, del yo, la cosa pensante, y
prácticamente la parte extensa o material, ¿no? Y estos dos se conectaban por medio de una glándula, que Descartes la conocía como la glándula pineal. La glándula pineal prácticamente Descartes creía que era como un nexo, ¿no? Un nexo donde permitía una comunicación y conexión entre la parte corpórea y entre la parte espiritual, psíquica del yo, ¿no? Y bueno, hoy en día esa también teoría está, por así decirlo, desmentido, porque sabemos de que la glándula pineal, ya con todos los descubrimientos, es una glándula, y como toda glándula secreta una hormona conocida como la melatonina. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es la hormona del sueño. Cuando tú ya, pucha, comienzas a decir, la estoy cansado, quiero dormir, ya, esa es tu melatonina se está secretando, la glándula pineal está secretando melatonina. Ya estás cansado, ya es hora de dormir, es hora de que te des una siesta, etcétera. Eso podemos hablar de un poco después también, pero eso es prácticamente lo que planteó Descartes. Planteó otras teorías muy locas, como algo de los espíritus animales y otras cosas más. Pero bueno, sigamos. John Locke planteó la teoría de la tabula rasa. Ya, mira, te comento. Lo que pasa es que Descartes plantea algo llamado las ideas innatas. Descartes creía que nosotros ya nacemos con ideas, ya nacemos con ideas. Como por ejemplo la idea de que yo estoy existiendo, yo soy un sujeto que existe, una cosa que existe, decía Descartes. Con esa idea yo ya nazco con la idea de mi existencia, de que sé que existe. Pero por otro lado, John Locke decía, no, el hombre nace como un tablero en blanco, como una especie de tabla sin inscripción. La teoría de la tabula rasa significa que nace como una especie de pizarra en blanco. Y que a medida de que va obteniendo experiencias y que se va orientando y conociendo el mundo, va escribiendo prácticamente en su mente y llenándose de conocimiento, ¿no? Pero había esa oposición entre Descartes y Locke. Mientras Descartes decía que nacemos con ideas, John Locke decía que nacemos sin ideas, como en la tesis de la tabula rasa. Ahora sí, ya vamos directamente a lo que vendría a ser más psicología. ¿Qué es la frenología? La frenología, bueno, el mayor representante vendría a ser Joseph Gall, ¿no? Joseph Gall. ¿Qué es lo que propuso? ¿Qué es lo que sostuvo? Joseph Gall creía esto, mira, creía esto. Creía de que en determinadas zonas o áreas del cerebro, en determinadas regiones del cerebro, se encuentra algo específico del ser humano. Ejemplo, para que me entiendan. Por ejemplo, aquí estaría la personalidad, aquí estarían los sentimientos. Algo así, así es como pensaba Joseph Gall. Aquí vendría a estar la parte de motor, aquí vendría a estar la parte sensitiva. O sea, creía que en áreas o regiones específicas del cerebro se encontraba lo que es el núcleo de la personalidad y de los determinados aspectos que componen, ¿no? Al ser humano, ¿no? Las emociones, etcétera. O sea que prácticamente esto también lo reflejaba, lo expresaba por su tesis de que mientras una persona tenga una mayor masa encefálica, esa forma, esa morfología que tenga el cráneo va a determinar cómo va a ser la persona, ¿no? Y bueno, eso es lo que prácticamente sostenía yo soy Gala, aquí te lo he puesto. Sostuvo que las funciones mentales están localizadas en áreas o lugares específicas del cerebro y que el desarrollo de estas se reflejaría en la forma del cráneo. Ahora, los psicofísicos. Weber, ahí dice Fechner, pero en realidad es Fechner. Max Weber y Fechner, ¿qué es lo que plantearon? Ellos eran psicofísicos. Mira, así de manera sencilla, ya de ahí lees la diapositiva. De manera sencilla lo que ellos plantearon es esto, de que un estímulo tiene que ser lo suficientemente intenso para yo poder sentirlo. Ejemplo para que me entiendas, si yo agarro y por ejemplo pongo esta botella en tu mano, como está de agua, ya, la siento. ¿Por qué? Porque es un estímulo un tanto intenso. Pero si yo agarro y por ejemplo pongo un globo en tu mano, casi ni lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque el estímulo no es tan intenso. De ahí que ellos experimentaron, ¿no? Experimentaron. El ser humano tiene que percibir un estímulo recién más o menos un tanto intenso para que lo pueda sentir, ¿no? Y eso lo experimentaron de manera fisiológica, ¿no? Física. Bueno, ellos establecieron la psicofísica, se le llama, mostrando que existe una relación cuantificable entre el estímulo físico y la sensación psicológica. Ahora, esta relación cuantificable la demuestran con una fórmula matemática. No lo he puesto, pero ya si quieres tú lo buscas, ¿no? Feixen es el que elabora la fórmula matemática, ¿no? Es decir, demostraron que lo que sentimos depende de la intensidad del estímulo, pero no de manera directa. Para notar un cambio, el estímulo debe aumentar en cierta proporción, no solo un poco más. Bueno, eso es prácticamente lo que propusieron, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo una música, pero muy bajito volumen, no la vas a escuchar? Pero si subo un poquito más el volumen, ya como que la vas a escuchar un poquito más y todo ello. De ahí que, por ejemplo, el aparato auditivo de los perritos, de otros animales, es como que más agudo, captan el sonido con mayor claridad, ¿no? En el caso de nosotros no. De ahí que
la intensidad del estímulo va a depender mucho para, por así decirlo, captar las determinadas sensaciones, ¿no? Eso es lo que estudiaron los psicofísicos Weber y Fechner. Ahora sí, pasemos directamente a lo que vendría a ser el periodo científico de la psicología. Mira, te comento algo bien interesante. La psicología, como te dije, se establece como ciencia, recién en el año de 1879, cuando un médico llamado Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio experimental. ¿Dónde? En Alemania, Ahora, este pensamiento que él propuso se llamó conciencialismo. ¿Por qué? Porque él quería estudiar la estructura de la conciencia, es decir, que la conciencia es algo fijo y que yo puedo estudiar a esa conciencia. Ahora, ¿cómo? Descomponiéndola en partecitas, decía. La conciencia está hecha de determinadas partes, y las partes más importantes de la conciencia son estas: las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Estas son las partes más importantes de la conciencia, decía Wundt: sensaciones, imágenes y sentimientos. De ahí que cómo va a estar estructurada la conciencia por ello. Esa idea de separar a la conciencia en sus determinadas partecitas, de las cuales está compuesta, era una visión atomista. Es decir, que Wilhelm Wundt va a tener influencia de lo que ven. Este médico, Wilhelm Wundt, va a tener influencia de filósofos como Demócrito, como Epicuro de Samos, como Lucrecio, con su famosa obra, bueno, su poema de la naturaleza de las cosas y todo ello. Va a tener una visión atomista del mundo. Y por así decirlo, él decía, al descomponer la conciencia y al conocer cada uno de esos, conocer cómo está estructurado, puede ser como una especie de química, ¿no? Como una especie de química. Ahora, ¿qué es la conciencia? Tú te preguntarás, ¿no? La conciencia es lo que prácticamente estás haciendo ahorita. Soy consciente de que estoy escuchando la clase. Soy consciente de que prácticamente me siento motivado, alegre, porque estoy entendiendo un conocimiento nuevo. Soy consciente de que de repente tengo sed, no tengo sed porque ya estoy hablando mucho. O sea, soy consciente, soy consciente. Eso tiene que ver con la conciencia, el cómo me siento, qué es lo que percibo en este instante. Sé que más rato, por ejemplo, soy consciente de que, ya más rato voy a ir a cenar, etcétera. Cosas así. Todo es la conciencia. Y en ese sentido, la conciencia entiéndase como un sinónimo de mente. No lo entendía de manera tan compleja. Y ahora quería estudiar a la conciencia. Ahora, Boom la llama a su escuela conciencialismo. Pero los conocimientos de Boom pasan a su discípulo, Su discípulo, ¿cómo se llamó? Edward Titchener. ¿Qué es lo que plantea Edward Titchener? Cambia el nombre de conciencialismo a estructuralismo. De ahí que esta primera escuela se llama estructuralismo. ¿Estructuralismo por qué? Porque ese es el nombre que le da Boom. Disculpe, ese es el nombre que le da su discípulo Edward Titchener. El nombre que le da Wundt es conciencialismo. Ahora, también en algunos manuales vas a poder encontrar de psicología que esta escuela se le llama como psicología experimental. ¿Por qué? Porque esta escuela, es la primera escuela psicológica que surge, va a introducir lo que es el método experimental, ¿no? Por ejemplo, tenían el famoso cronoscopio de Higgs, ¿no? El cronoscopio de Higgs, tenían instrumentos. Recuerda que Wundt era médico, y el ser médico va a experimentar, ¿no? Por ejemplo, va a ver las sensaciones de respiratorias de un individuo, la frecuencia cardíaca, si se desacelera, con respecto a un estímulo, etcétera, ¿no? Y hizo varios experimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la rapidez para responder un estímulo? Wundt, por ejemplo, hizo este experimento con el cronoscopio de Higgs, ¿no? Por ejemplo, que agarraba y decía, ya, reunía un grupo de personas, todas las personas van a apretar este botón a la cuenta de 3. Fa, fa, fa. Todas las personas, 1, 2, 3, y todas apretaban un botón a la vez, de la mesa, en una mesa que ponía un grupo de individuos. Y no todas las personas lo hacían con la misma velocidad, no todas las personas lo hacían con la misma rapidez. Va a depender de la edad, va a depender del sexo, va a depender de que de repente si es que tiene alguna patología o no, va a depender de muchas cosas. De ahí que Wundt así experimenta, ¿no? Así experimenta. Ahora, algo interesante, como te dije, es que el objeto del estudio de esta escuela es la conciencia humana como una estructura, la cual está formada por elementos indivisibles como las sensaciones, imágenes y sentimientos, visión atomista. Propone realizar un análisis introspectivo de la mente humana, una especie de química de la conciencia. Otro comentario que no he puesto ahí son los métodos y técnicas. Bueno, sí está. Los métodos y técnicas que utilizó Wundt en esta escuela, ya que cada escuela va a tener sus propios métodos y técnicas, prácticamente son la introspección y el método experimental. El método experimental ya te lo expliqué,
Y la introspección tiene que ver más que todo, como te dije, con el hecho de, ¿sabes qué? Wun, venían los pacientes a Wun y Wun les decía, ya siéntate, eh, prácticamente cuéntame qué es lo que te ha pasado, comienza a recordar, rememorar este acontecimiento que te ha sucedido, comenzaba a hablar y hacía que sus pacientes hagan introspección, es decir, que se observen a sí mismos. De ahí que utilizaron estos métodos, ¿no? La introspección bajo un control experimental, el método experimental. Ahora, ¿cuáles fueron los aportes? Bueno, esta escuela tuvo grandes aportes, ¿no? Como que permitió lo primero y lo más importante, permitió que la psicología adquiera el carácter de ciencia. Es decir, que la psicología es una ciencia muy joven, si te das cuenta, nace en el año 1879. ¿Qué año estamos? Estamos 2026. 2026, o sea, literal, hace más o menos unos 200 y pico de años atrás. O sea, muy joven es la psicología, es una ciencia muy joven. Realiza estudios en el campo de la sensación, sentimientos y conciencia. Y utilizó el método experimental aplicado al estudio de la conciencia. Otro dato que no he puesto ahí es Wilhelm Wundt aportó a lo que es el concepto de la psicología de pueblos. Wundt decía de que el pueblo en el que naces, la cultura, la sociedad en la cual naces, la civilización en la cual naces, creces, va a influir mucho en el cómo se va a estructurar tu conciencia. Va a influir mucho en ti. Wundt ahí tuvo un aporte a lo que vendría a ser la psicología de pueblos también. Bueno, eso sería lo más importante de esta escuela, ¿no? Y esta escuela psicológica también daría inicio a otras escuelas más. Si te das cuenta, esta escuela se pregunta por el qué es la conciencia, ¿no? La quiere estudiar como una estructura. Ahí está, el funcionalismo. Mira, los antecedentes de esta escuela llamada el funcionalismo, prácticamente van a ser Darwin. Recuerda que Darwin es este personaje que tiene un librito que destacó mucho en el campo de la biología, que tiene un librito llamado El origen de las especies por medio de la selección natural, va a recalcar mucho la cuestión adaptativa del individuo. Recuerda que Darwin, bueno, prácticamente cuando le preguntaron y todo ello, por ejemplo, aunque cuando Darwin le preguntaron, o sea, ¿quiénes son los que sobreviven? Son las especies más aptas, respondió él, aquellas personas que mejor se saben adaptar a su entorno. Esas son las personas que sobresalen, son las personas más destacadas. De ahí que esta escuela va a tener mucha influencia de Darwin, ¿no? Darwin sostenía que la vida es la lucha por la existencia. Aquellos que mejor se adaptan a las condiciones exteriores tienen mejores oportunidades para sobrevivir. Otra influencia de esta escuela va a ser Spencer, es decir, el positivismo. Recordemos de que el positivismo es esa corriente filosófica que tenía, por así decirlo, mucho apego a la ciencia, ¿no? Creía que la ciencia iba a traer paz, iba a traer progreso, iba a traer muchos beneficios a la humanidad. Y el positivismo, al tener mucho apego a la ciencia, va a rechazar todo aquello que no sea de carácter metafísico. El positivismo más que todo se va a pegar por lo observable, por lo medible, por lo experimentable, se va a basar mucho en la experiencia. El fundador del positivismo fue Augusto Comte, sin embargo Spencer también va a influenciar mucho, ¿no? Un gran positivista. Publica una obra, Los principios de la psicología, que hizo hincapié en la adaptación. Spencer publica esta obra. Ahora, Galton, ¿quién es Galton? Galton es el padre de la psicometría. ¿Qué es la psicometría? La psicometría, como su mismo nombre lo dice, psicomente. Metrías viene de medir. Ahí que hay muchas palabras con medir, cronometría, medir el tiempo. La psicometría tiene que ver más que todo con el hecho de elaborar test para, por ejemplo, medir el coeficiente intelectual, test, por ejemplo, para medir los grados de aprendizaje, etc. De ahí que esta escuela funcionalista va a hacer uso de la psicometría. Ese es un gran aporte para las demás escuelas, ¿no? Gracias a Galton. Galton es considerado el padre de la psicometría. Otros grandes psicómetras dentro de la psicología vendrían a ser, por ejemplo, Alfred Binet, ¿no? Es el que establece el primer test de inteligencia, ¿no? No sé si recordarán la famosa frase de Binet, Alfred Binet, él decía una frase bien bonita, ¿no? Si algo existe, existe en alguna medida. Y si existe en alguna medida, entonces puede ser medido. Así es como Binet elabora el primer test de inteligencia, ¿no? También es uno de los pioneros o fundadores de la psicometría, Binet. Pero el padre de la psicometría es Galton. Ahora, ¿quiénes son los fundadores de esta escuela? Mira, déjame comentarte que los fundadores de esta escuela son dos filósofos, pero el principal es William James, un personaje muy multifacético porque estudió varias carreras. Ellos son estadounidenses, norteamericanos. William James es el fundador y uno de sus mayores representantes de esta escuela es John Dewey.
además ellos también en filosofía fundan lo que es la escuela o la corriente de pensamiento conocida como el pragmatismo. William James, John Dewey, Richard Rorty, también un gran pragmatista, etc. Pero centrémonos en psicología. Ellos, pero sin embargo, van a estar influenciados también por su pensamiento filosófico, ¿no? Ellos, por ejemplo, te comento así rapidito, ¿qué es lo que decían en filosofía? La escuela pragmatista decía, si algo me es útil, si algo me es beneficioso, pues bueno, bienvenido a mi vida. Si algo no me es útil, algo no me es beneficioso, pues no me sirve, lo rechazo de mi vida. Esta forma de pensar la van a trasladar un poquito a la, bueno, un poco, por así decirlo, a lo que es la psicología, ¿no? Y fundan esta escuela psicológica llamada el funcionalismo, bajo estos presupuestos. Decían, ¿de qué me sirve estudiar el qué es la conciencia? ¿Me sirve de algo? No, no me sirve de nada. Mejor hay que estudiar ya no el qué es, sino el cómo. ¿Cómo es que funciona la conciencia para adaptarse a su medio? Querían estudiar la función de la conciencia para que ésta pueda adaptarse mejor a su medio, es decir, para que el ser humano pueda tener una mejor vida, es decir, que tenía que tener una función práctica, una función utilitaria. Eso es lo que proponían en síntesis prácticamente esta escuela, ¿no? Mira, aquí está. Fundó la escuela funcionalista, publicó una obra, y esta es una obra muy interesante de William James llamado Principio de Psicología, la que propone que la función principal de la conciencia es la función adaptativa al medio. El funcionalismo salió a la luz con la publicación del artículo sobre el concepto del arco reflejo de John Dewey. Para él, el problema principal de su filosofía y psicología era el hombre y su adaptación a la vida, o el trato del hombre con la naturaleza. James Angels dijo que el campo de la psicología funcionalista es las utilidades fundamentales de la conciencia. En otras palabras, todo lo que te he comentado, ellos querían ver cómo es que la conciencia se adaptaba al medio y cómo prácticamente querían entender cuáles son los pasos, cómo es que funciona la conciencia, ya no tanto por el qué es. Y otro datito más, mientras que Wilhelm Wundt, el de la escuela estructuralista, creía de que la conciencia era una estructura, algo estable, algo que se podía estudiar. Ellos decían de que la conciencia no se puede estudiar. ¿Por qué? Porque la conciencia es algo dinámico, algo que cambia con el tiempo. De ahí que es algo que cambia con las etapas del tiempo, con la forma de ver el mundo, etcétera, con tu forma de comprensión de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que lo que se debería estudiar es cómo la conciencia se adapta al medio, ya que la conciencia es dinámica, a diferencia de Wundt, la conciencia es algo estable, estático. Ahora, el objeto de estudio. Déjame comentarte algo muy interesante, mira. Su objeto de estudio fue estudiar los procesos psíquicos o mentales, pero para ser más precisos, la manera como estos procesos funcionaban. O sea, el cómo funcionaban, el cómo se realizaban, para permitir a la persona sobrevivir y adaptarse a su medio ambiente. La función básica de la mente es la acomodación, prácticamente, al del organismo frente a lo nuevo. La conciencia es activa y siempre cambiante y no puede inmovilizarse a fin de poder determinar su estructura. En otras palabras, el sujeto es activo, es decir, que se enfrenta ante un medio y muchas veces tiene que adaptarse a situaciones nuevas, ¿no? Como te digo, tiene mucha influencia, mucha influencia de Darwin, ya que va a proponer esta lucha por el más apto también, ¿no? Ahora, las personas más aptas son aquellas personas que más van a sobresalir en la sociedad, ¿no? Métodos y técnicas. ¿Qué métodos? Utilizaron el método observacional, es decir, observaban la introspección y extrospección. La introspección utilizaron que el individuo se pueda analizar a sí mismo, pero también la extrospección. Analizaron externamente los sujetos y comenzaron a describir las características, comportamientos y cómo es que su conciencia se adaptaba al medio, ¿no? Prácticamente. Y el método experimental. Además, utilizaron el uso de la psicometría como test. Ya te lo expliqué, gracias a quién, a la influencia de Galton. Aportes, haber dado inicio a la psicología aplicada. Ya, te comento algo bien bonito. La psicología se puede dividir en dos aspectos, psicología pura y psicología aplicada. La psicología pura es también llamada psicología teórica, psicología teórica. ¿Y esta psicología de qué se encarga? La psicología pura o psicología teórica. Se encarga prácticamente de lo que vendría a ser la producción de conocimientos. La producción de conocimientos. Ahora, la psicología aplicada tiene que ver más que todo con todos esos conocimientos que se ha producido, se ha desarrollado, se ha investigado en el campo de la psicología pura, se van a aplicar. ¿Aplicar a qué? A los ámbitos de la vida diaria. Por ejemplo, los ámbitos de las empresas. Ya, ahí está psicología organizacional. Si se quiere aplicar al ámbito de la educación, ahí está la psicología educativa. Si se quiere aplicar de repente al ámbito clínico, ahí está la psicología clínica. De ahí que inaugura y da inicio, ¿no?, a la psicología aplicada. Psicología industrial también.
A ver, aportes. Aparte de ello, desarrolló una teoría de las emociones. Ah, ya, mira, te comento, eso es bien bonito. Hoy en día nosotros sabemos de que prácticamente un pensamiento, o tenemos un pensamiento y ese pensamiento nos produce una causa fisiológica. Este, este autor, James creía lo contrario, al revés. Él decía, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien bonito, mira. Imagínate que tú estás pasando por una calle, y en esa calle aparece un pitbull, y te va a morder, tú lo ves así con su cara de, te quiere morder, un perrito, ese perro que da miedo, pues, pitbull, como sabes que es agresivo también, te va a morder, y automáticamente, cuando tú lo ves que se te acercas, tu corazón se te comienza a acelerar, y eso te produce miedo. Ojo, no es que primero sea el miedo y después sea el que se te acelere, que tu corazoncito se te acelere en los latidos cardíacos, taquicardia, no. Primero es el miedo, primero es la taquicardia, primero es que la frecuencia cardíaca comienza a aumentar y de ahí ya te produce el miedo. Es decir, que lo fisiológico produce lo psicológico. Así es como creí prácticamente William James, ¿no? Con su teoría de las emociones. Otro ejemplo para que me entiendas. Imagínate que tú estás por la calle y se te pierde dinero, pucha, se te pierde dinero, ¿qué es lo que haces? Te pones a llorar, te pones a llorar. Perdí dinero, me pongo a llorar. Y el llorar, ¿qué hace? Que te pongas triste, que te pongas triste. Mira, pierdes dinero, lloras y te pones triste. De ahí que, ¿qué es lo que decía Wundt prácticamente? Lo fisiológico, el llorar hace que te pongas triste. Así es como pensaba, disculpa, así es como pensaba William James, así es como pensaba William James. Uno, William James. En ese sentido, lo fisiológico causa a lo psicológico, no al revés. De ahí que ¿qué es lo que proponía William James? Si pierdes dinero, no te pongas a llorar. Sonríe, baila, muévete, y eso va a hacer que tú estés feliz. Bueno, así es como pensaba. Ahora, sus postulados sirven de antecedentes para el conductismo. El conductismo es una escuela psicológica que la vamos a ver después. Pero los postulados, estos postulados que tenían mucha influencia de la biología, de Darwin, del positivismo, etcétera, van a influir bastante en lo que es el conductismo, ¿no? Ya que ellos van a priorizar el método observable de la introspección, no tanto la introspección. Bueno, vamos con el psicoanálisis. Esa es una corriente muy, 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 bueno, es una escuela de pensamiento, disculpa, una escuela de pensamiento muy polémica, muy polémica. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, déjame comentarte primero que el fundador del psicoanálisis es un médico psiquiatra todavía, llamado Segismundo Freud. Pero como a este señor no le gustaba su nombre Segismundo, se cambió y dijo, voy a llamarme Sigmund Freud. Ahora, la escuela del psicoanálisis tiene varios nombres, se le llama así, psicología del yo. También en algunos textos lo vas a encontrar con el nombre de psicología profunda. Es más, déjame comentarte que esta escuela tiene como seguidores, ramitas. Es más, hoy en día, como te dije, se habla de lo que es enfoque psicodinámico, ya no tanto de psicoanálisis, ¿no? O también por ahí lo vas a encontrar como el neopsicoanálisis en algunos textos. Enfoques o corrientes. Ahora, esta tiene varias ramitas, tiene varias ramistas. Por ejemplo, su mayor discípulo de Freud se llamó Carl Jung. Carl Jung prácticamente a su psicoanálisis lo llama psicología analítica. Y bueno, tiene otras ramas también, ¿no? Hay otros psicoanalistas como Karel Horney, como Eric Fromm, como Alfred Adler, y con decirte que también está lo que es hay psicoanálisis feminista, ¿no? Como esta estadounidense psicoanalista feminista llamada Melanie Klein. O sea, el psicoanálisis tiene varias ramas, va a influenciar mucho el psicoanálisis en el arte, en la literatura, en la sociología, en la filosofía, etcétera. Con decirte que también hay opositores al psicoanálisis, ¿no? Hay un señor llamado Jacques Lacan, un gran psicoanalista, estructuralista, también estructuralista, ¿por qué? Porque va a tener una influencia de lo que es la corriente filosófica llamada el estructuralismo, que vendría a ser fundada, bueno, por Foucault, Levi Strauss y todos ellos. Pero a ver, hay una corriente que se opone al psicoanálisis, que se le llama el esquizoanálisis, también conocida como psiquiatría materialista revolucionaria, pero eso es en filosofía, esquizoanálisis, ¿cuáles son sus fundadores? Gilles Deleuze, un gran filósofo francés, y Félix Guattari, un gran psicoanalista también. Un gran psicoanalista se rebela contra el psicoanálisis y construye una corriente llamada el esquizoanálisis.
Ya, pero esa es otra historia. Ahora, primero, para ello debemos conocer los aspectos generales, los aspectos más importantes del psicoanálisis. ¿Quiénes fueron los precursores primero? Es decir, ¿quiénes van a influenciar en el psicoanálisis? Joseph Breuer, con el método catártico, ahorita te voy a explicar qué es el método catártico, mostró que los síntomas histéricos podían desaparecer al hacer consciente un recuerdo reprimido. Ahora, esto sí te voy a explicar. ¿Qué es la histeria? ¿Qué es la histeria? Porque lo vas a escuchar bastante. Hoy en día ya te comento de que la palabra histeria está en desuso dentro del campo de la psicología. ¿Pero qué es la histeria? La histeria era una patología que se caracterizaba por no tener un origen biológico, no tener un origen biológico, pero sí mostrar signos de carácter biológico. Por ejemplo, sensación de mareos, vómitos, cansancio, ganas de no querer hacer nada. O sea, prácticamente la histeria, como te digo, o sea, no tiene un origen biológico, pero sí mostraba signos que son biológicos, pero su origen es psicológico, la mente. Eso es la histeria. Bueno, esto, el método catártico, precursores fueron Joseph Breuer, Charcot. Charcot estudió la histeria como fenómeno psicológico y usó la hipnosis. Freud también usó la hipnosis, usó este método de la hipnosis, pero se comenta de que Freud era un pésimo hipnotizador. Y cambió el método de la hipnosis por la asociación libre, la interpretación de sueños y otros más que te los voy a ir comentando. Pierre de Janet introdujo la idea de disociación de la conciencia. Ah, ya, ¿qué es esto de la disociación de la conciencia? De que la conciencia, decía Pierre de Janek decía, la conciencia está disociada, es decir, está fragmentada, está por partes. Y bueno, habló de un subconsciente, ¿no? Del subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Los procesos psíquicos que están separados de la conciencia. Son los procesos psíquicos que están separados de la conciencia, de manera autónoma. Ahora, déjame comentar también de que Pierre de Janek estudió también el sonambulismo, estudió ese fenómeno, ¿no? Ahora, como te digo, vamos a ver lo más importante, ¿no? Este señor que está aquí, que te le he puesto en la imagen del costado, es Sigmund Freud. Sigmund Freud, bueno, el estudio de Sigmund Freud, su pensamiento abarca tres etapas. Se le puede comprender, se le puede englobar, se le puede estructurar en tres etapas. La primera etapa, como se le conoció como la fase psiquiátrica, porque te dije que era Freud, era médico y psiquiatra, ya que se interesó por la neurosis y otros trastornos mentales, ¿no? La neurosis, la psicosis, etc. La fase, en su segunda fase, la fase de interés por la personalidad, elabora una teoría. Mira, bueno, tiene dos teorías, ¿no? La teoría del enfoque topográfico. Y Freud elabora teoría. Te voy a comentar mejor un poco sobre la teoría que elaboró Freud, Freud decía esto, mira. La conciencia, como te dije, es prácticamente lo que yo ahorita estoy experimentando. Soy consciente de que estoy escuchando la clase, soy consciente, como te digo, de que estoy agarrando mi agua, soy consciente de que estoy hablando. O sea, la conciencia, si te das cuenta, se ubica más que todo en el aquí y en el ahora, en el presente. Pero ¿qué es lo que decía Freud? Hay la conciencia, el ser humano se puede dividir en tres aspectos. Su cuestión psíquica, mental, se puede dividir en tres aspectos. Él lo simbolizaba como una especie de iceberg. El iceberg, la puntita es la conciencia. La parte, por así decirlo, como un poquito más superficial, pero de la base, ya no tanto la superficie en general, sino ya de la base, es el preconsciente. ¿Qué es el preconsciente? Son los recuerdos que yo puedo traer al momento con un poco de esfuerzo. Ejemplo, para que me entiendas qué es el preconsciente. ¿Qué almorzaste ayer? Te digo, y tú me dices, ay, almorcé tallarines, almorcé chaufa, almorcé pollo, ya. Eso es preconsciente, son los recuerdos que puedes traerlos a la conciencia. Ahora hay una parte muy profunda, muy grande, que yo no puedo conocer. Y es más, esta parte se encuentran guardados los recuerdos reprimidos, las experiencias reprimidas. Esta parte se encuentra, por así decirlo, hay dos fuerzas en esta parte muy oscura, ¿no? Llamada las fuerzas del Eros y el Tánatos, la fuerza de pulsión de vida, la pulsión de muerte. Aquí se encuentran los deseos, los traumas y otras cosas más. Esa parte grande, extensa del hombre, la llamaba, la parte mental más desconocida del ser humano, Freud la llamaba el inconsciente. El inconsciente. De ahí que, bueno, él decía como que estos tres zonas, tres lugares, de ahí que tenía un enfoque topográfico, ¿no? Estos tres lugares, son aquellos por los que el ser humano, bueno, el ser humano en su parte psíquica está compuesta, ¿no? Y además también elabora una teoría, ¿no? De que en el inconsciente, después de una teoría posterior de la personalidad, la teoría psicosexual, ¿no?
En el inconsciente, bueno, prácticamente o sea, lo llamaba el I o ello. De ahí a la parte consciente lo llamaba el yo o ego. Y a la parte, y a la parte, bueno, a la parte moral del individuo, a la parte moral del individuo la llamaba el superego o el superyo. Te voy a explicar un poquito qué es esto, mira. Freud dice de que el inconsciente, la parte oscura del ser humano, muchas veces quiere salir a flote, quiere salir a flote. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay otra parte que es prácticamente la parte moral del ser humano, que él la denomina superyo o superego. Hay que el I o ello, la parte del inconsciente quiere salir a flote, pero el super yo o el superego quiere, es la parte moral del ser humano y quiere, no quiere que prácticamente el individuo, el ser humano, rompa o transgreda reglas de la sociedad. Y la parte intermedia es la parte del yo. Y le dice al yo, calma, calma, no dejes que tu instinto salga, que tu parte reprimida salga, pero el yo quiere satisfacer las necesidades prácticamente del inconsciente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, como que siempre está ahí en esa lucha constante, pero el yo, muchas veces, el inconsciente a veces sale a flote y nosotros no lo notamos, no lo notamos. Como con los famosos mecanismos de defensa. Freud plantea de que el hombre tiene mecanismos de defensa, te comento algunos. Uno de ellos, por ejemplo, es el mecanismo de defensa de la sublimación, de la sublimación. Te comento algunos mecanismos de defensa. ¿En qué consiste la sublimación? Miren esto. Una persona, por ejemplo, le gusta cortar bastante, cortar cosas, le gusta arañar, siempre le gusta cortar incluso carne, ¿no? Carne agarra y le gusta cortar a los animales, tú lo ves que es muy agresivo. Y esta persona cuando crece, de repente es médico cirujano. ¿Por qué? Es más, disfruta la cirugía, ha sabido canalizar esa parte del inconsciente, ¿no? Esa parte agresiva que le gustaba estar cortando cosas, objetos, animales, etcétera, la ha sabido canalizar. O por ejemplo se dedica a ser carnicero, ¿no? Está matando animales, cortando la cabeza de los pollos y todo eso, ha sabido canalizar ello. Así es como se manifiesta el inconsciente. Otro ejemplo, la racionalización. ¿La racionalización en qué consiste? En justificar un acto. Ejemplo, mira, agarro y, ¿sabes qué? Y, por ejemplo, agarro y pucha, voy a la casa de alguien y rompo un jarrón. Voy a la casa de un amigo, de alguien, rompo un jarrón. Y el amigo me dice, pucha, se ha roto el jarrón. Y yo le digo, oye, sí, lo que pasa es que tu gato ahorita saltó y golpeó el jarrón. Y se golpeó una parte del jarrón y se cayó y yo no logré alcanzarlo. Pero en realidad yo lo rompí porque de repente tal vez le tenía cólera a ese amigo o lo envidiaba, ¿no? De ahí que prácticamente eso es la racionalización, es un mecanismo de defensa del inconsciente, dice Freud, que justifica las cosas. Hay otros mecanismos de defensa, te comento uno más a vez, el de la proyección. Consiste en atribuir características tuyas a otra persona. Ejemplo, imagínate que a ti una chica te gusta, y tú le dices a tu amigo, a esa chica yo le gusto, esa chica se muere por mí, cuando en realidad es lo contrario. Eso se llama proyección. Hay otros mecanismos de defensa más, como la formación reactiva, etcétera, pero eso ya sería más que todo para estudiarlo para una clase de psicoanálisis. Otra cosa más es que Freud también elaboró la teoría psicosexual. Ahora sí te voy a explicar qué es esto de la teoría psicosexual. Decía de que el niño pasa por determinadas fases, periodos o etapas, ¿no? 5 fases. La fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase genital. Freud decía de que el niño era como una especie de alguna medida de perverso polimorfo, lo llamaba él, porque el niño era desquiciado, decía. El niño cuando llega a una determinada etapa, el varón se enamora de su mamá y quiere acostarse con ella, tiene deseo sexual con ella. Lo mismo la niña quiere acostarse con el padre, quiere tener relaciones con él. Cuando llega a una determinada edad, más o menos unos 4 años, por ahí, tanto el niño como la niña. En el caso del niño lo llamó complejo de Edipo y en el caso de la niña lo llamó complejo de Electra. Eso es lo que planteó Freud. Duro lo que planteó Freud, de ahí que Freud fue acusado también de pansexual, ¿no? De pansexual en su tiempo, porque todo lo relacionaba a lo sexual. Bueno, al niño lo veía como una especie de perverso polimorfo. Para Freud el niño no era inocente, sino al contrario. Por ejemplo, Freud en la etapa anal, te comento como dato, Freud, como te dije, tenía 5 etapas en las cuales percibía en su teoría psicosexual del niño. Así se llama su libro, Teoría Psicosexual. Así que te interesa esto, lo puedes comprar, leer.
En la teoría psicosexual del niño, en la primera etapa, que es la etapa oral, el niño siente placer en la boca, decía. En la boca. En el momento de amamantar el pezón de la madre, por eso que todos prácticamente los instrumentos que encuentra, las cositas que encuentra, se lo lleva a la boca para conocer el mundo. Ahí siente placer, pero el mayor placer es cuando va a amamantar del pecho de la mamá. Lo disfruta, decía el niño, porque esto también tiene que ver con la función de nutrición, de nutrición. De ahí viene la etapa anal, en la que el niño juega con retener las heces y expulsarlas, como que se masturba, ¿no? Siente placer al expulsar las heces y a veces como que las retiene, comienza a jugar. Para Freud el niño es caótico. Y de ahí viene bueno, la etapa oral, la etapa, como te dije, ahí viene la etapa fálica, ¿no? Ahí viene lo que es el complejo Edipo, el complejo Electra, lo que te comenté. Pero de ahí viene una etapa de latencia y de ahí, y algo más. Para Freud, todo lo que te pasa en tu niñez, todo lo que te pasa en tu niñez va a determinar el cómo tú vas a ser en adulto. De ahí que Freud planteó una especie de determinismo, ¿no? De ahí que Freud decía, realmente las personas no son como son hoy en día porque han querido ser así, sino que eso se debe a algo anterior, algo que les ha pasado, algo que han vivido, ha habido un acontecimiento anterior a ellos que los ha determinado para que sean como son. Y eso se remonta a la niñez, decía Freud. Bueno, en su tercera etapa modificó algunas teorías clínicas y técnicas, se centró en problemas como la guerra, la paz y la religión. Muy bonito esa última etapa de Freud. Por ejemplo, en el aspecto de la religión, yo leí un libro que se llama Totem y Tabú, Totem y Tabú. Este libro Freud habla sobre el parricidio y otras cosas más, pero por ejemplo dice algo muy interesante, dice que el ser humano siempre tiene esa idea paterna, ¿no? Esa idea de la paternidad, quiere un padre que lo proteja, un padre protector, porque tiene miedo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Si es como el ser humano crea a Dios, ¿no? Crea a Dios el hecho de que buscar un padre protector, alguien que sea superior a él y que además lo cuide, ¿no? Lo cuide mucho y él le va a dar ofrendas, lo va a obedecer, etcétera. Objeto de estudio del psicoanálisis, estudió los procesos del inconsciente, como te comenté, que es una parte del aparato mental que no podía ser conocido directamente. Ahí se hallan los contenidos instintivos, lo reprimido. Para Freud, cuando tú reprimes un deseo, cuando tú reprimes un instinto, eso te enferma, eso te enferma. Por ejemplo, si tu amigo te diría ahorita, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos unas aguas. Y tú dices, no, no, no puedo, ahora estoy yendo a la iglesia. Esa idea de reprimir las salidas a tus amigos, las salidas sociales, como te enferma, es una forma de reprimir, te estás enfermando tu salud mental y eso lo acumulas en el inconsciente. Eso es lo que te diría un psicoanalista, ¿no? Eso tiene también mucha influencia de Nietzsche, un pensador. Pero bueno, métodos y técnicas. La hipnosis, Freud, como te digo, era un pésimo hipnotizador, dejó este lado la hipnosis. Es un método para recordar recuerdos reprimidos, lo abandonó porque dependía de la sugestión. Es decir, sugestionabas al individuo para que prácticamente pueda decirte lo que tú querías y no tanto lo que el individuo quería, ¿no? Este sí es un método muy interesante que utilizó la asociación libre. ¿En qué consistía la asociación libre? Mira, agarraba al paciente, hacía de que se voltee el paciente y Freud, mientras que el paciente ya estaba volteado, Freud agarraba, comenzaba a apuntar y le decía al paciente, dime todo lo que se te venga a la mente. Y el paciente comenzaba a hablar, hablar, hablar. ¿Por qué no lo miraba de frente, Freud? Porque hacía que el paciente se voltee. Porque muchas veces cuando te miran de frente, como que tú sientes temor, como que puedes en alguna medida no llegar a soltarte en tu plenitud y todo ello. Freud comenzaba a apuntar cuando el paciente se volteaba por el método de asociación libre, todo lo que se venía a la cabeza del paciente en ese instante, Freud decía, no, y Freud lo asociaba con lo sexual, por eso como te digo que fue acusado de un pansexualista, ¿no? Interpretación de sueños. Freud decía de que en los sueños muchas veces se manifiesta el inconsciente, ¿no? Lo de ahí que los sueños quieren decir algo, ¿no? Y también lo asociaba mucho a lo que es lo sexual. Los sueños son como una guía o camino al inconsciente. Influencia notable de la cultura occidental, arte, educación, política, psicología. Preocupación por la sexualidad y sus efectos de la vida cotidiana. Valoración de las experiencias tempranas y sus efectos en la vida adulta. Terapia psicoanalítica en contraste con los médicos invasivos. Lobotomía, electroshock. Bueno, la lobotomía y el electroshock son métodos, ¿no? Métodos que se utilizaban prácticamente, por ejemplo, en el caso de la lobotomía, abrías una parte del cráneo, del lóbulo frontal y extraías determinadas neuronas, ¿no? Determinados grupos de redes neuronales. Bueno, y el electroshock ya, para qué explicarlo ya lo sabes. Prácticamente eso es lo principal en Freud, el psicoanálisis. Por ejemplo, te comento, así como Freud hablaba de un inconsciente individual, te comento así como dato, Carl Jung, su discípulo, va a hablar de un inconsciente colectivo, que lo va a denominar los arquetipos. Jung decía de que en nuestros genes, su discípulo de Freud, llamado Carl Jung, decía de que en nuestros genes ya están programados una especie de, por así decirlo,
está codificado, está programado una especie de inconsciente colectivo, es decir, que pertenece a toda la raza humana. Y esto nos predispone a comportarnos de una determinada manera. Hablaba de que además de que este inconsciente colectivo tiene características, ¿no? El ánima y el ánimo, la sombra, Dios, etc. Pero esta idea de inconsciente colectivo, bueno, eh, Carl Jung lo explica con su famosa teoría de los arquetipos. Como te digo, hay otros psicoanalistas más, por ejemplo, Eric Fromm. Eric Fromm tiene un libro llamado El miedo a la libertad, El miedo a la libertad, ¿no? Que funda psicoanálisis más marxismo, lo funda. También tiene otro librito muy bonito que yo te lo recomiendo que se llama El arte de amar, si es que te interesa conocer desde la perspectiva del psicoanálisis de Eric Fromm, que era el amar, ¿no? Ahora la reflexología. ¿En qué consiste la reflexología? Te comento que la reflexología es bueno, más que una escuela psicológica, es prácticamente, más que una escuela, es, por así decirlo, es en el fondo una escuela médica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tuvo como base la fisiología. Es más, el fundador de esta escuela es un fisiólogo ruso llamado Iván Petrovich Pavlov. Pavlov jamás se consideró psicólogo. Iván Petrovich Pavlov, ¿qué es lo que decía? Bueno, primero te comento un poco sus precursores, ¿no? Los precursores de esta escuela fueron Sechenov, uno de los fundadores de la fisiología moderna rusa. Consideró que la psicología sería científica si era controlada por la fisiología y adoptaba los métodos objetivos. Despreciaba a la psicología introspectiva por asociarse a supersticiones primitivas. En otras palabras, esta escuela psicológica va a estar muy asociada a la cuestión materialista, ¿no? Va a estar asociada a la cuestión biologicista, ¿no? Va a creer que todo lo del ser humano puede explicarse bajo una base biológica y fisiológica. Y va a rechazar el método introspectivo, ¿no? El método introspectivo como es muy subjetivo. No, no, no. Además, en 1863 escribe Los reflejos cerebrales, donde propuso que el comportamiento no es producido por el pensamiento, sino debido a estimulaciones sensoriales externas. Esta escuela psicológica, algo que va a plantear que es muy interesante también, es que le va a dar mucha importancia, le va a dar mucha cavidad, mucha prioridad a los estímulos externos, cómo los estímulos externos influencian en el individuo y cómo el individuo en base a estos estímulos externos puede ser condicionado y comportarse o emitir una conducta de una determinada manera. Bechterev, influenciado por el materialismo de Sechenov. Te comento, Sechenov, cuando publicó sus libros, fueron quemados, rechazados en la antigua Rusia. ¿Por qué? Porque gobernaba lo que es el zar Nicolás II, ¿no? Y el zar tenía ideas más conservadoras. Pero estos trabajos fueron rescatados por Bechterev, ¿no? ¿Por qué? Porque Bechterev ya vivió más que todo junto con Pavlov en el gobierno de la Rusia materialista, ¿no? Cuando se compone lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin es el que estaba gobernando, ¿no? Y en ese sentido, esta, esta escuela fisiológica reflejaba muy bien el pensamiento materialista, ¿no? Ya que todo lo explicaba en base a lo natural y a lo material. Llegó a suprimir el nombre de psicología por reflexología. Ahí está. Bechterev es el que le da el nombre a esta escuela como reflexología y fue favorecida por Lenin. Bueno, él es el gobernante de ese tiempo. Pavlov fue su fundador y trabajó el condicionamiento clásico. Es decir, va a estudiar prácticamente, como te digo, los estímulos, de cómo estos estímulos, prácticamente, estos estímulos, estímulo que él lo va a llamar estímulo neutro, estímulo condicionado, incondicionado, etcétera, que eso ya sería verlo más que todo para una clase de teoría de aprendizaje, pero va a estudiar cómo esos estímulos ¿no? Influencian en los animalitos. Él estudió con un perro, ¿no? El famoso perrito de Pavlov. Además, obtuvo el Premio Nobel de Fisiología rusa por su trabajo sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Te comento, ¿qué es una glándula? Una glándula es un tipo de tejido epitelial. El tejido epitelial, bueno, se caracteriza por dos tipos. El estratificado, que es por ejemplo el que se encuentra en la piel, que es un tejido polistratificado, queratinizado, pero hay otro tipo de tejido epitelial que es el tejido epitelial glandular. Las glándulas se van a encargar de secretar. ¿Qué secretan las glándulas? Las glándulas secretan determinadas sustancias químicas, ¿no? Y bueno, estas sustancias que secretan las glándulas, él estudió las glándulas digestivas, ¿no? Las glándulas digestivas. A ver, el objeto de estudio de esta escuela van a ser los reflejos condicionados. En otras palabras, el condicionamiento clásico. Por ello, su estudio está dirigido a estudiar la actividad nerviosa superior. En otras palabras, va a estudiar el sistema nervioso, la corteza cerebral, y la meta de la psicología es descubrir las leyes que rigen la ocurrencia de los reflejos. Como te digo, va a tener mucha base fisiológica esta escuela.
Y sus métodos utiliza el método experimental del condicionamiento clásico para estudiar la respuesta condicionada motora. Pavlov entendía de que una respuesta que al comienzo es un estímulo neutro, puede llegar a ser un estímulo condicionado. Lo puedo asociar con algo y puedo condicionar al individuo a que se comporte de una determinada manera cuando antes no se comportaba de esa manera. Puedes buscar o ver si es que de repente no conoces el experimento de Pavlov, pero Pavlov condiciona a un perrito a que salive sin necesidad de ver alimento. Pavlov decía de que le mostraba alimento al perrito, y el perrito comenzaba a salivar. De ahí Pavlov asocia una campanita un minuto o unos segundos antes de darle el alimento. Hacía el ruido con la campanita, de ahí agarraba y le daba el alimento. Y el perrito ya asociaba el ruido de la campanita con comida y comenzaba a salivar. De ahí Pavlov se percata de que solamente con el sonido de la campanita él salivaba. Ya no había necesidad de que me le muestre el alimento para que salive. En otras palabras, el estímulo que era neutro se volvió un estímulo condicionado. Y logró condicionar al perrito. Y esto se va a aplicar más que todo en lo que vendría a ser el ser humano también, por otra escuela llamada el conductismo. Los aportes de Pavlov reformuló la teoría de los humores de Hipócrates. Ya, ¿te acuerdas que Hipócrates de Cos era el padre de la medicina? Te lo mencioné al comienzo. Hipócrates tenía una teoría que se llamaba como la teoría de los humores. ¿En qué consistía esto? Hipócrates decía de que hay determinados humores en el cuerpo y si estos humores no están de manera equilibrada, de manera correcta, va a ocasionar determinadas enfermedades o patologías, ¿no? ¿Cuáles eran estos 4 tipos de humores? Sanguíneo, flemático, bilis amarilla y bilis negra. Esos eran los 4 tipos de humores. Y cuando había una especie de desequilibrio, eso daba origen a determinadas enfermedades. Pavlov reformula la teoría de los humores de Hipócrates. Descubrió los principios fundamentales del sistema nervioso: excitación, inhibición. En otras palabras, sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Aplicación del condicionamiento motor en seres humanos, reflejos condicionados. Esto influyó en el conductismo, propuesta de una psicología objetiva materialista, reduciendo toda manifestación psíquica de procesos según la energía física. Mira cómo la psicología está evolucionado bastante. ¿Por qué? Te comento esto, porque mira, el objeto de estudio de la escuela estructuralista, ¿cuál es? La estructura de la conciencia. La conciencia está estructurada por sensaciones, imágenes, sentimientos. El objeto de estudio del funcionalismo, ¿cuál fue? El objeto de estudio fue la función de la conciencia, cómo es que se adapta al medio. Por otro lado, el psicoanálisis empezó a estudiar el inconsciente, pero esta escuela, la reflexología, quería estudiar la actividad nerviosa superior, es decir, el sistema nervioso. Su objeto de estudio era más objetivo. Ahora el conductismo, algo que va a ser bien interesante, es que va a proponer el objeto de estudio, la conducta, el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano se puede observar, se puede ver, y además, si es que yo lo puedo observar, lo puedo ver, lo puedo experimentar, también lo puedo predecir. John Watson tuvo influencia del positivismo de Comte, de Spencer, ¿no? Que rechaza lo subjetivo y debe estudiarse aquello que sea observable, y por ello descarta que la psicología estudie la conciencia, es decir, reprocha a las escuelas estructuralistas, funcionalistas, etc. Bueno, el estructuralismo, porque el funcionalismo va a tener un poco de influencia, pero rechazaría directamente el estructuralismo y el psicoanálisis. La psicología debe estudiar la conducta, observable y medible. Eso es lo que planteó, lo que va a plantear el conductismo, también llamado behaviorismo. El fundador fue John Watson. Planteó que la psicología de la conducta con métodos objetivos experimentables comparados a otras ciencias, y estuvo influenciado por Thordinke. Thordinke va a publicar, Edward Thordinke va a publicar un librito llamado La inteligencia animal, ¿no? En la que experimentó con gatos y vio cómo estos gatos aprendían al salir de la caja por ensayo y error. En otras palabras, un gatito aprendía a salir de una caja, no porque tenga conocimientos, porque tenga procesos cognitivos, sino simplemente por ensayo y error. De ahí que esta escuela también va a influir mucho en lo que son los procesos de aprendizaje, ¿no? Las teorías del aprendizaje, cómo es que aprendemos. Ya que recuerda que la conducta, el comportamiento se aprende de manera social. Y si se aprende de manera social, ¿qué se está haciendo? Como te digo, aprendiendo. De ahí que deberíamos estudiar cómo es que el ser humano también aprende para emitir determinadas conductas. Por ello que esta escuela va a influir mucho en las teorías del aprendizaje. Recompensa y castigo, y que estos parecen asociar ideas. Por ello, la ley del efecto. Consecuencia agradable de una conducta hacen que ésta se repita. Por ejemplo, si yo a un niño le doy este caramelo cada vez que limpie su cuarto, y al niño le gustan mucho los caramelos, va a asociar, ¿no? Va a asociar. Siempre voy a limpiar mi cuarto, ¿para qué? Para siempre tener caramelos. Objeto de estudio. Está dirigido a estudiar la conducta humana. Toda conducta es observable, medible y predecible. Además, otorga importancia al medio ambiente en la formación de la personalidad.
Métodos y técnicas. En 1916 empezó la investigación con niños. Ya, eso es bien interesante, mira. El experimento más polémico se le llamó como el experimento o el caso del pequeño Albert, el pequeño Albert. ¿Qué es lo que hacía John Watson? John Watson, recuerda que estuvo influenciado por Pablo. Mira, Watson, el experimento del pequeño Albert, el experimento del pequeño Albert consiste en esto. Un niñito de más o menos de 6 meses, ya poco después de ser un neonato, y era un bebé ya, un niño de 6 meses, ¿qué es lo que hacía? Le ponían a jugar con una rata blanca. Y el niñito jugaba con la ratita blanca, la agarraba, la acariciaba, todo. Pero John Watson comienza a asociar. Cada vez que ponía la rata blanca, hacía chancar una plancha metálica detrás de él, un sonido muy fuerte que aturdía al niño y lo ponía a llorar. Y cada vez que ponía la rata blanca, también chancaba la plancha metálica. ¡Ñaa! Y lloraba el niño. De ahí que automáticamente, cuando el niño solamente veía la rata blanca, ya no chancaba en la plancha metálica, ya no había ese sonido fuerte, lloraba automáticamente. Es decir, que había condicionado al niño. El niño cuando creció tuvo muchos traumas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no solamente le tenía miedo a las ratas blancas, le tenía miedo a los conejos, le tenía miedo a las barbas blancas y a todo aquello que se asociaba con blanco, peludo, ¿no? Osos blancos, veía en la tele, veía prácticamente, ya se asociaba, se asustaba. De ahí que, bueno, prácticamente veía personas con cabello blanco, se asustaba, y bueno, al experimentar con seres humanos, John Watson fue acusado de poco ético, ¿no? De poco ético. Fue muy duro, ¿no? Además, utilizaron métodos como el científico, el experimental, el observacional y experimentos con animales para demostrar los principios de aprendizaje. Algo muy interesante que decía Watson, mira esto. Denme todos los niños que quieran. Decía esta frase, denme todos los niños que quieran. Si quieren, yo lo haré delincuente, yo lo haré ladrón, lo haré homicida, pero también si ustedes desean, yo lo haré médico, lo haré abogado, lo haré científico, lo haré educador, etc. En otras palabras, él creía que podía condicionar a los niños para convertirlos en un futuro en lo que prácticamente él quisiera, ¿no? Y además John Watson también rechazó la idea del alma, como está aquí, ¿no? Ese dogma del alma ha estado presente en la psicología humana desde la más remota antigüedad. Nadie ha visto ni ha tocado alguna vez un alma. O ha visto uno en tuvo ensayo, tiene alguna manera de entrar en relación con ella. En otras palabras, rechaza el carácter metafísico, esta idea del alma. La psicología no ha progresado, ¿por qué? Porque ha estado encapsulada, englobada en esta idea metafísica de un alma. Aportes en psicología clínica, utilización de las técnicas de modificación de conducta, en psicología educativa, tratamiento de problemas de aprendizaje, en castigo-reforzamiento. Esto de castigo-reforzamiento ya lo trataría en la escuela neoconductista o el enfoque neoconductismo con Frederick Burroughs Skinner, ¿no? Con la teoría del reforzamiento positivo y negativo y castigo positivo y negativo, ¿no? Y la extinción de la conducta. Bueno, ahora vamos con la gestal y finalizamos. ¿Qué es la gestal? Bueno, la gestal tiene que ver más que todo con una escuela así relacionada. Lo gestal tiene que ver más que todo con la escuela de la percepción. También es llamada psicología de la forma, de la organización, psicología de la configuración. Esta escuela se desarrolla en Alemania y alcanzó gran difusión. Se inicia con un movimiento en contra del estudio atomista de la conciencia. Esta escuela surgió debido a las limitaciones de los psicólogos asociacionistas. ¿A qué me refiero con psicólogos asociacionistas? De que los psicólogos creían de que debemos asociar todas las partes de la mente por las cuales está compuesto el individuo para poder entenderlas cada una de ellas, es decir, debemos asociarlas. Pero en cambio esta escuela va a plantear un método muy revolucionario. ¿Por qué? Porque va a ver prácticamente a las cuestiones psíquicas mentales como un todo, como un todo. De ahí que ellos van a introducir una perspectiva holística. El todo es mayor a la suma de sus partes. Quienes sostenían que las ideas complejas se forman en base a la asociación de ideas más simples. Bueno, esto es lo que sostenían los psicólogos asociacionistas, ¿no? Ellos sostenían esto. Además, no podían explicar cómo estímulos inmóviles podía surgir la percepción del movimiento. El fundador de esta escuela fue Max Wertheimer. ¿Qué es lo que decía Wertheimer? Bueno, psicólogo de la Universidad de Frankfurt, Alemania, nuevamente. Publica un artículo, El fenómeno Pi. Ya, mira. Wertheimer publica este artículo llamado El fenómeno Pi. Este artículo hacía algo bien interesante. Hacía de que ponía dos focos, por ejemplo, y como estos focos, uno se encendía, el otro se apagaba. Se encendía, se apagaba. Se encendía, se apagaba, se encendía, se apagaba. Pero la mente no percibía como que se encendía y se apagaba. La mente lo percibía como movimiento, como si algo se estuviera moviendo de un lado para otro. Nuestra percepción actúa de esa manera, percibe movimiento. De ahí que este experimento, el fenómeno Pi, consiste en esto. Mostró que el encendido de luces de focos fijas a velocidad distinta para simular movimiento y los sujetos sí percibían movimiento, aunque físicamente solo había imágenes sucesivas.
Es así como también como funciona el cine. El cine funciona por el movimiento rápido de imágenes, y no es que en realidad haya movimiento, pero nuestra percepción prácticamente, ¿qué es lo que hace? Concibe la realidad de esa manera. Además, colaboró con Kufka y Kohler. El objeto de estudio de esta escuela, se basa en la experiencia inmediata tal como aparece a la conciencia, como totalidades significativas. En otras palabras, como te dije, va a ver a la conciencia, va a entender los procesos perceptivos de manera holística, no como agregados de sensaciones elementales. Por ello que van a estar en contra de los psicólogos asociacionistas. El todo es más que la suma de sus partes, percepción holística, aportes. Ellos aportan mucho en los principios de las leyes de la percepción. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos decían, por ejemplo, te comento algunas leyes de la percepción así de manera rápida, que es lo que plantearon. Estos psicólogos decían, por ejemplo, mira, cuando tú tienes agrupados objetos, cuando los objetos están muy cercanos los unos a los otros, ¿qué es lo que tiende la mente? A agruparlos, a juntarlos. Por ejemplo, si yo veo de que esta figura, por ejemplo, esta figura que estoy haciendo con mi mano, con esta figura que estoy haciendo con mi mano que parece como una especie de rombo, está un tanto separada, ¿qué es lo que tiende a hacer el cerebro? A juntarlo. ¿Y qué es lo que ve? Como una especie de rombo. O sea, tiende a cerrar, a cerrar, a cerrar prácticamente. Por ejemplo, aquí también, ¿qué puedes ver en esta figura, que está aquí en la imagen, esta figura? La ley de figura y fondo, ellos planteaban, mira, puedo ver, por ejemplo, aquí un reloj de arena, un reloj de arena, en la imagen blanca como una especie de reloj de arena, ¿no? O como dos fichas de dos peones volteados también puedo ver, pero también puedo ver dos rostros, ¿no? De ahí que eso depende de tu percepción, de tu percepción. Algo más que aportaron en la teoría del aprendizaje por descubrimiento súbito, el insight. ¿Qué es el insight? Es el momento de ajá, cuando la persona reorganiza perspectivamente la situación y ve la solución como un todo. Te doy un ejemplo para que me entiendas. No sé si te acuerdas de Arquímedes. Arquímedes es un personaje de la historia muy interesante, ¿no? Arquímedes se comenta de que el rey de la época le había dicho a Arquímedes, Arquímedes, yo quiero saber si la corona que me han hecho, es realmente de oro puro. Y Arquímedes tenía este reto, ¿no? ¿Cómo puedo saber si la corona que le han hecho a un rey realmente es de oro puro? Y Arquímedes, pucha, pensaba, razonaba y no llegaba a una solución. Dijo, ya fue, mejor me voy a dar un baño para refrescarme y de ahí sigo pensando en la solución. Y va a meterse al baño y su bañera estaba repleta, el agua de la bañera estaba repleta. Y cuando Arquímedes se mete a su bañera, agarra un pie, entra un pie, otro pie, y se va a zambullir, se percata de que el agua sale a flote. ¿Por qué? Por la densidad de un cuerpo, por la densidad de un cuerpo. Y él dice, empieza a reflexionar, por la densidad de un cuerpo, la corona de oro puro va a pesar más. Y si la corona está hecha no solamente de oro puro, sino también de otros materiales, va a pesar menos. Densidad. Y ahí saca su famosa fórmula en la densidad, masa sobre volumen. Pero no solamente ello, en ese momento dice, ajá, descubrí la respuesta, eureka, eureka, y comienza a salir por la calle todo desnudo, a hablar, eureka, eureka, lo encontré, lo acerté, ajá. En eso consiste la percepción, cuando la persona reorganiza perceptivamente la situación y la solución se ve como un todo. Sus características son que es súbito, o sea, de manera repentina, no es que sea de manera gradual, no, sino de manera repentina. Surge por reorganización del campo perceptivo, implica comprender las relaciones entre los elementos, no solo los elementos aislados. Una vez que aparecen, la solución suele aplicarse de inmediato. Otro ejemplo que también te puedo hacer, que hicieron un experimento estos psicólogos, un monito, por ejemplo, quería alcanzar unas bananas, unos plátanos quería alcanzar, pero no sabía cómo alcanzarlos, y después de tanto pensar, razonar, vio de que al costado de él había como una especie de escoba, una especie de palo, y agarró la escoba y con eso empezó a chancar la parte de arriba y cayó la banana, y así es como, bueno, pudo comer ese plátano, la banana. Pero eso lo descubrió como de manera súbita, repentina. Eso es lo que aportaron la escuela de Gestalt. Por ello, aportó en teoría del pensamiento productivo, ya que frente a un problema, las tensiones enfrente a una persona lo llevaron a la resolución de problemas del pensamiento o pensamiento productivo. Listo, eso sería todo. Reflexión final para terminar es esto. Hoy en día ya no se habla de escuelas psicológicas dogmáticas, no es que yo tengo la razón, no es que yo tengo la verdad, no. Hoy en día se habla de enfoques o corrientes psicológicas contemporáneas. En la actualidad no hay escuelas psicológicas dogmáticas, sino existen enfoques psicológicos flexibles. Un enfoque formula una explicación de la mente y del comportamiento acorde con los avances de la investigación científica. En otras palabras, por ejemplo, yo voy a adaptarme a la flexibilidad del paciente. Por ejemplo, puedo juntar el enfoque psicodinámico, el psicoanálisis, con el conductismo. Y eso era algo impensable. Puedo juntar el cognitivismo con lo que plantea la escuela de Gestalt.
¡Fum! Junto esas corrientes de pensamiento. O sea, pero eso era algo impensable. Como te digo, hoy en día se habla de enfoques, enfoque psicodinámico, también llamado neuroanálisis, enfoque neoconductista, etc. Ah, hay otros enfoques que surgen. Por ejemplo, te comento un poco más el enfoque cognitivista. El enfoque cognitivista, por ejemplo, ahí está Piaget con su teoría de la epistemología genética, Jerome Brunner, David Ausubel con su famosa teoría de aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo. Hay otros más, ¿no? ¿Qué es lo que propone, por ejemplo, el enfoque cognitivista? Así te lo menciono de manera rápida. El enfoque cognitivista intenta estudiar los procesos cognitivos del ser humano, la percepción, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, etcétera. Intenta estudiar, y además el enfoque cognitivista concibe la mente como una especie de procesador. Quiere comprender cómo es que procesamos la información, cómo es que la comprendemos, cómo es que la recordamos. En eso se basa el enfoque cognitivista. De ahí también está el enfoque humanista. ¿El enfoque humanista en qué trata? Bueno, sus fundadores son Abraham Maslow y Carl Rogers, ¿no? El caso de Maslow, recordarás la famosa pirámide de Maslow, en la que decía de que para que el ser humano pueda llegar a su mayor autorrealización, a su mayor plenitud, apogeo, es necesario primero satisfacer las necesidades biológicas, ¿no? Las necesidades biológicas, fisiológicas, ¿no? Y así vas por la famosa pirámide de Maslow, y en la cúspide está la autorrealización del ser humano, ¿no? Bueno, también está Carl Rogers. Rogers se proponía la famosa teoría del cliente, ¿no? Él decía de que los vendedores muchas veces son empáticos con sus clientes, como que en el fondo los vendedores también se preocupan porque su cliente pueda tener un mejor producto, por ello los vendedores se esfuerzan, ¿no? Porque el producto sea lo mejor que puedan dar para sus clientes. Lo mismo debería ser el psicólogo, decía Rogers, ¿no? El psicólogo en el momento de dar una terapia prácticamente no debería ser el paciente, no es que el psicólogo está por encima y el paciente está por debajo, no, sino el psicólogo tenía que estar de igual a igual, de ahí que es como un comprador y un cliente. El cliente, prácticamente, que vendría a ser el paciente, viene como por una terapia, y el psicólogo, al momento de explicarle cómo es que podía mejorar sus actitudes, sus capacidades, o resolver sus problemas, prácticamente aprendía del paciente y el paciente también aprendía, bueno, del psicólogo, ¿no? Es lo que proponía Rogers, ¿no? Aparte, esto de la escuela humanista se va a caracterizar por no tratar patologías fuertes, sino lo que se va a tratar esta escuela o el enfoque, disculpe, esta escuela no, el enfoque. Estoy hablando de enfoque. El enfoque humanista de que se va a caracterizar más que todo también porque el ser humano pueda desarrollar sus potencialidades. Va a criticar mucho al psicoanálisis por hablar del inconsciente. Decía de que cómo el psicoanálisis va a hablar del inconsciente, de que el niño es un perverso polimorfo. No, no, no. El ser humano tiene que desarrollar sus capacidades productivas, tiene que desarrollar sus potencialidades, tiene que llegar a la autorrealización del yo, del sujeto, del yo, el yo o self, también lo llamaban self, S-E-L-F, yo o self. Bueno, eso es lo que proponía el enfoque humanista. Y ahora también está el enfoque biopsicológico. El enfoque biopsicológico es muy interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿qué es lo que busca? Entender al ser humano, pero desde su aspecto biológico, y además se centra mucho en lo que es la neurociencia y trabaja bajo un enfoque multi y interdisciplinario. Prácticamente eso es lo que vendría a ser la clase del día de hoy. Bueno, si es que no tiene ninguna duda, ningún interrogante, eso sería todo de mi parte.